Un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre. Hermanos y hermanas, Jesús había pasado 3 años recorriendo Galilea en todos los pueblitos, realizando su misión como Mesías. Donde llegaba, en las sinagogas el sábado, explicaba su mensaje, su doctrina, algo fresco, ¿no? Como los escribas que no carecían de autoridad. A campo travieso con sus discípulos, aprovechaba cualquier evento que veía, cualquier circunstancia para crear esas hermosas parábolas. Curaba a los enfermos que había y desacreditaba esa religiosidad acartonada, formalista, legalista, que los fariseos, omnipresentes por todos lados, presionaban al pueblo a cumplir con los preceptos que tenían que hacer. Y al mismo tiempo, desacreditaba ese mismo sistema, buscando más bien la preeminencia del amor. Después de esos 3 años, consideró que ya estaba suficientemente bien conocida su propuesta, que ya era suficientemente conocido, y pensó que ahora hacía falta trasladarse a Jerusalén y dar un testimonio fuerte, poner toda la carne en el asador y dar ese testimonio. Entonces pensó dirigirse hacia Jerusalén. San Lucas presenta la mayor parte de su evangelio en ese viaje hacia Jerusalén, hacia el templo. Llega y antes de entrar se instala unos días en el río Jordán, donde había sido bautizado, cerca de Jericó, probablemente esperando la llegada de la fiesta de la Pascua. En ese tiempo, para las fiestas, los historiadores calculan unos 60,000 peregrinos, que aún hoy sería considerable. En aquel entonces era mucha gente. Llegaban de todas partes de Palestina y de los judíos que estaban en la diáspora, en el extranjero, que eran gente más influyente y con mayor conocimiento y con mayor dinero. Él pensaba que aprovechar esa multitud para que su mensaje, que para él era bien importante, fuera lo más conocido y lo más difundido posible. Y además, esa multitud lo protegería porque ya las autoridades religiosas le habían echado el ojo. Todavía estaba lejos de Jerusalén, pero ya habían llegado y estaban dispuestos a hacer lo posible porque se sentían afectados por la predicación de Jesús. Corría peligro, pues. Entonces, llegando más o menos el tiempo que él calculaba, envió a 2 de sus discípulos a un pueblo cercano, a casa de un conocido suyo, esos simpatizantes, discípulos, que no lo seguían, pero que estaban dispuestos a colaborar en lo que fuera, y que tenían un burro. Les pidió que trajeran ese burro, que le dijeran que el maestro lo necesitaba. Y efectivamente, los apóstoles echaron encima del burro sus túnicas y se incorporó a un grupo de peregrinos para entrar en Jerusalén, hacer una entrada triunfal, no como los generales o los emperadores romanos que hacían sus entradas montados en briosos corcel con todo un séquito. No, montó en un simple burro, en un pollino. Y como, curiosamente, al entrar, la multitud espontáneamente empezó a cantar el Hosana, que es un salmo, en el Salmo 118, reservado al Mesías. Hosana quiere decir, salva ahora, ya, salva ya, ¿no? Y forma parte del gran Jalel, 3 o 4 salmos de alabanza al Mesías, en el que entre las estrofas se agitaban ramas de palmas y de otros árboles, de
lío, ¿no? Entonces, ese salmo que estaba dedicado al Mesías indicaba que la gente finalmente había reconocido que Jesús era el Mesías. No tan fácil, porque la imagen de Mesías, difundida desde el santuario de Jerusalén por los omnipresentes fariseos, era la de un guerrero invicto, más glorioso que David, que habría que instaurar el gran reinado de Israel en todo el mundo, a base de milagros y espectaculares. Y en cambio, Jesús, en su sencillez, en su pobre burrito, hace su entrada aclamado por la gente. Esa entrada tenía era peligrosa para los representantes religiosos. No nos olvidemos que Israel en ese tiempo estaba invadida por el Imperio Romano. Era una colonia del Imperio Romano. Y ellos estaban siempre muy vigilantes para que no hubiera ningún desorden. Los romanos habían pactado con las autoridades religiosas, con los sumos sacerdotes, de manera que les dejaban que ellos tuvieran su ley, que cobraran su diezmo, incluso, ¿verdad?, que mantuvieran sus privilegios a cambio de aprovechar su autoridad moral y religiosa para tener quieto al pueblo. Porque efectivamente había mucho descontento, los tributos que cobraban los publicanos en todos lados eran exorbitantes y ya se habían levantado en armas algunos grupos de guerrilleros, los celotas, ¿no?, que, recogiendo la tradición de los antiguos macabeos, presentaban atentados terroristas o de sabotaje, precisamente para combatir a los invasores en el nombre de Dios y restaurar otra vez la independencia del pueblo de Israel. Por eso aprovechaban estos celotas infiltrados entre la gente para arengar al pueblo y aprovechar esa entrada triunfal de Jesús, a lo mejor proclamarlo rey con toda la autoridad que tenía, y ellos apoyarían. Y uno de esos celotas más exaltados, más fanáticos, es posible que fuera ese Barrabás, que aparece después en el juicio. Comete un homicidio, mata probablemente a un soldado romano. Ante Pilato dice el Evangelio que estaba acusado por un homicidio acaecido durante el motín. Ese era el motín, muy probablemente, la entrada de Jesús al templo. Los sumos sacerdotes estaban, por supuesto, muy alarmados. Seguramente que Poncio Pilato ya estaba en Jerusalén, subía para las fiestas de Pascua desde Siria, y habría llegado a sus oídos todo ese motín, y sobre todo el homicidio de un soldado. Y corría peligro que le podían quitar su ley, sus privilegios, y los romanos no se tentaban el corazón para las represalias. Le mandan a decir a Jesús que calle a la gente, a sus partidarios, que los aquiete. Y dice Jesús: si esos se callan, gritarían las piedras. Bueno, llega Jesús a Jerusalén y muy probablemente lo primero que hace un israelita piadoso cuando llega a Jerusalén es ir al templo. San Juan pone esa visita al templo el martes santo, pero es muy probable que fuera ese momento cuando él llega y se encuentra con un espectáculo bochornoso, que en otras ocasiones que Jesús había ido a Jerusalén le había desagradado, lo mismo que a muchos de los peregrinos. Cuestionaban, aquello se había convertido en un mercado, como suele haber en los mercados, muchas cosas desagradables, casi no se puede pensar más profano que eso, malas palabras, aguardiente que circulaba, en fin, lo que hay en los mercados, tranzas, trácalas, ¿verdad? Podía haber una justificación, porque decían, bueno, los peregrinos aprovechan las fiestas para purificarse de esas transgresiones que se cometían muy fácilmente. 640 transgresiones de tipo ritual, impurezas, esos se quedaban purificados por el sacrificio de un cordero, y como era muy molesto cargar con el cordero desde el pueblo,
pues se podía comprar ahí mismo en el atrio. Y los peregrinos aprovechaban también para pagar su diezmo al templo, para las obras del templo, y pues los sacerdotes del templo decían, había dos monedas que circulaban, la moneda romana, que tenía la efigie de César Augusto, Divus César, el divino César, se decía hijo de Dios. Y también circulaba la moneda judía, que también los romanos le permitían. No tenía ninguna imagen, simplemente algún nombre hebreo, quizás el nombre de Dios. Y decían los sacerdotes, por favor, no echen ustedes aquí en las alcancías del templo esas que no son más que monedas, son medallas, son ídolos de ese Dios César, ¿verdad? Pseudo Dios. Aquí echen monedas hebreas. Y por lo tanto había ahí cambistas que cambiaban monedas romanas por monedas hebreas, y todo eso daba ese ambiente de profanidad que tanto desagradaba. Muchos de los visitantes se quejaban con las autoridades del templo y decían, pues sí, ya les decimos que no está bien que se comporten, pero ya ven ustedes, no entienden. Pero las malas lenguas decían que era un negocio especial de Anás, que cobraba derecho de piso. Entonces, esta vez, Jesús también le desagrada, pero tiene detrás de sí los peregrinos que lo están aclamando, ¿no? Entonces se pone serio. Los vendedores entienden que algo no va bien y se van arremolinando frente a Jesús. Algunos hablan que había ahí, se podían poner hasta 3,000 vendedores, hombres fuertes, ¿no? Entonces, algunos de los pintores, sobre todo, pintan a Jesús iracundo con un látigo en la mano, arreando vacas y golpeando a vendedores y tumbando mesas. Si hubiera empezado con eso, le hubieran ayudado sus seguidores y tampoco los vendedores iban a quedar tan tranquilos. Se hubiera armado el zipizape. Aquellos hombres eran judíos, era gente creyente, piadosos tal vez, y Jesús considera que más bien había que golpear sus conciencias. Y entonces se les enfrenta y les dice, está escrito, mi casa es casa de oración, y ustedes se están convirtiendo en una cueva de ladrones. Tenía razón, lo reconocían, pero ahí tenían su mercancía, ahí tenían sus ganancias. Y entonces estaban dudando, no se animaban qué hacer, y entonces Jesús con un cordel empieza a arrear por ahí alguna vaca, algún becerro, que tumba alguna mesa al pasar. No fue grandes cosas, pero fue suficiente, y de manera que cuando vieron que se iba su mercancía, los mercaderes reconocieron y se fueron retirando. Y quedó limpio el atrio, no que no se podía. Pero claro, los sacerdotes del santuario, eso era ya el colmo. Porque Jesús veía que todo esto, la raíz de todo profanidad, radicaba en el sistema del sacrificio mismo. ¿Cómo funcionaba el sistema del sacrificio? Un oferente que había transgredido alguna de esas multitud de preceptos rituales, llevaba un cordero, un chivo expiatorio, transfería en el animal todas sus transgresiones, le entregaba al levita, sacrificaba al animal, se quedaba con parte de la carne, se la daba al oferente el resto, y tranquilamente el oferente ya quedaba purificado, podía volver a integrarse de nuevo en la sinagoga del sábado. No había ningún cambio en su corazón, no necesitaba ningún arrepentimiento especial. Y era este sistema de sacrificio que Jesús en ese momento desacredita al echar para afuera a los vendedores. No sabían qué hacer los sumos sacerdotes, mandan a arrestarlo. Y los soldados del templo regresan sin Jesús. ¿Por qué no lo traen? Es que nadie ha hablado como este hombre. De día, en esa semana, Jesús predica en el atrio del templo valientemente. Y de noche se les esconde. No había manera de detenerlo, salvo el recurso de un
traidor. Hay que decir, pues, este día aclamemos a Jesús como nuestro Señor, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Más que las palmas, más que las de oliva o de palmas, ¿no?, que podían ser banderitas de papel, es una aclamación, es reconocer que Jesús es nuestro guía, es nuestro Señor, ¿no? Y la palma, pues no tiene más que es un recuerdo de esta entrada. Algunos la ponen detrás de la puerta, no sirve para que no entren los ladrones, ni para que se vaya la suegra, ni nada de eso. Es simplemente el recuerdo de una aclamación, pero el reconocer a Jesús puede ser peligroso en determinados momentos. Manifestarnos todavía hoy como seguidores de este Jesús, no de la imagen que nos hacemos, sino el Jesús que vamos conociendo mejor, no queda sin problemas. Con esto queda abierta la Semana Santa. El resto de la semana será simple desenlace de esta entrada triunfal en Jerusalén.